Bienvenidos, buenas noches. Una nueva edición de Local, comenzamos. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bueno, ¿qué tema hoy nos vamos a tratar? Vamos a analizar junto a nuestro panel. Así es, los impactos que tiene no solamente a nivel nacional, sino también algunos regionales, sobre el ajuste económico, sobre la realidad económica y social. Así es, cómo impactan estas medidas que se están, o esta gestión del gobierno nacional en la economía diaria, diríamos, fundamentalmente. Y no diaria, digamos, sino también en otros sectores, en las empresas, fundamentalmente. Este tema, tras la presentación de estas firmas que hacen posible de Local. Ajuste de impacto económico, y el panel está integrado hoy por, vamos a presentar a un conocido ya del programa, como el licenciado Javier Milanesio, quien es además de licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Ciencias Económicas, Claudio Bonamico, abogado laboralista, y Jorge Hernández, también otro conocido del programa, licenciado en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Local. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la visita. Y vamos a comenzar. Yo les voy a nombrar algunas de las propuestas que hizo este gobierno antes de asumir, y vamos así, analizamos qué pasó después. Dentro de las promesas cuando asumió este gobierno, se hablaba de baja de inflación, llegada de inversiones, objetiva de pobreza a cero, baja en la presión impositiva, promoción de empleo formal, política cambiaria estable, política agrícola sin intervención, o sea, la disminución de las retenciones, política pecuaria favorable hacia la exportación del número de cabezas, fomentar una política ambiciosa de infraestructura en el país, y también fomentar la política de viviendas. Mi pregunta es, podría empezar con Jorge, ¿qué pasó al medio? ¿O qué pasó después? Me da la impresión de que pasó, que hubo un verdadero sinceramiento acerca de lo que era el proyecto político que se ofrecía bajo el rótulo de Cambiemos, señalando que se iban a mantener las cosas que se evaluaban como positivas y rectificar las que se evaluaban como negativas, y uno empezó rápidamente a ver cuál era el verdadero contenido, ¿no es cierto? Un proyecto que venía a generar lo que en el discurso oficial es la liberación de la fuerza del mercado, y esto es lo que desde otra perspectiva puede entenderse como una desregulación, ¿no es cierto? Y más que la liberación de la fuerza del mercado, la posibilidad de que el capital, y sobre todo el capital concentrado, mejore su tasa de ganancia a costa de lo que sea, ¿no? Y señalaba la reducción de la carga impositiva. Fue efectivamente una reducción de carga impositiva, sobre todo para los sectores de más altos ingresos o de capitales de mayor envergadura, porque si ustedes se recuerdan, junto con la eliminación de las retenciones que estaba programada, estaba ofertada en su programa, también estaba la eliminación del impuesto a las ganancias que afecta o que grava el trabajo asalariado, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que las retenciones se eliminaron para casi todas las producciones, se fueron reduciendo para la soja, y lo que fueron efectos prometidos para las rentas del trabajo nunca jamás tuvieron un gesto por parte del gobierno de Cambiemos, ¿no es cierto? Y esto ilustra un poco cuáles son efectivamente las convicciones más profundas de los lineamientos políticos de la Alianza Cambiemos, ¿no? Claudio, esto es como Menem en su momento, la revolución productiva, el salariazo. Claro, esto hay una cuestión que tiene que ver con que como esta etapa ya la hemos transcurrido, pero sumaría a eso que en la cuestión que planteó el otro día el presidente, donde dijo que bueno, como que habían subestimado la complejidad de los problemas, hay mucha improvisación. No creo que hay el profesionalismo necesario, y hablando concretamente del tema económico, ¿no?, que nos atraviesa en todo aspecto. De hecho que bueno, desde que comenzó este gobierno a la fecha han pasado
o se han ido ya muchos funcionarios relacionados con este tema, ¿no? Con la materia económica. Por ejemplo, el propio cartera laboral a nivel nacional saca un informe en abril que la reducción de los puestos de trabajo de 16.900 puestos de trabajo, en mayo, sumado a lo que venía trayendo en abril, da un número de 26.100 puestos de trabajo. Entonces, en lo que tiene que ver tanto público como privado, ¿no? Entonces, esta cuestión, cuando recién enumeraba estas distintas propuestas que planteaban, bueno, está a las claras que esta cuestión no se fue concretando en ningún aspecto. De hecho, que se fue profundizando y complejizando la cuestión económica, pero no hay la mayoría de los indicadores económicos, sin ser economista, porque de hecho que aquí hay profesionales al respecto, pero la mayoría de los indicadores dan todos negativos. Y de esto muchas veces que también pareciera que un poco los responsables de toda esta cuestión eran los trabajadores, ¿no? de todos los problemas que tenía nuestro país. Recordemos cuando se habló de la industria del juicio, del tema de los ausentismos, donde ya el presidente venía planteando estas cuestiones, ¿no? Muy en forma parcial para mi gusto. Nos hacía un poco responsable a la clase trabajadora de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los puntos que tenía que ver con el tema de esta reforma laboral planteada, uno de los puntos era el blanqueo laboral, que lógicamente que no quisiera que se redujera el tema del trabajo informal. Pero ¿cuál sería la cuestión concreta o el fundamento que esgrime el gobierno desde el punto de vista económico para que una empresa o una patronal piense en realizar ese blanqueo? No lo va a hacer concretamente porque hay un decreto, una ley que lo haga, porque de hecho que ya hay ley en ese sentido. Entonces, eso es lo que un poco no llegamos a comprender en general, porque no solo uno anda en la calle y habla con los trabajadores, habla con los empresarios y con las pymes, todos están preocupados en este aspecto donde no se ve el sustento de estos anuncios y solamente parecen expresiones de deseo. Javier, a tu criterio, ¿qué es lo que pasó? Mira, a ver, esta mañana miraba un poquito estadísticas sobre el déficit primario de Argentina de los últimos 65 años. Y veía que en esos 65 años solo hubo un periodo de 5 años donde el cual hubo superávit, que fue el periodo de los superávit gemelos que empezaron con Duhalde y finalizaron con Néstor, ¿no? A partir de eso el resto fueron con déficit primario, es decir, que lo que gastaba, el gasto corriente día a día del Estado, consolidado entre provincias y municipios también, en relación a lo que tenían de ingresos, siempre eran mayores y por lo tanto había que buscar un financiamiento de lo corriente. Luego miraba el tamaño de ese déficit y solamente en 4 momentos históricos se tuvo cerca del, por lo menos el 8% del déficit primario en relación al PBI. Uno fue en el periodo en el cual se produjo el Rodrigazo, otro fue en el periodo de Martínez de O, otro fue en el periodo del radicalismo, en el periodo de Alfonsín, y otro fue a partir del 2015. En ese sentido, entonces, da esa situación, da la sensación de que se subestimó, o por lo menos desde el discurso se subestimó la situación de las cuentas públicas, lo cual ha servido como argumento para aplicar las políticas que se han ido aplicando en cuanto a políticas públicas. Si bien en un periodo ese financiamiento se podía financiar, y por eso se habló de gradualismo, porque se podía llegar a un financiamiento mediante el mercado de capitales, luego ya a principios de este año esa situación cambió y a partir de esos es cuando empiezan las presiones con un sector exportador, o mejor dicho, una cuenta corriente generadora de dólares que en realidad perdía dólares y terminó con este problema cambiario también. Entonces en esta situación es que se llega a tener que buscar un financiamiento institucional para no tener que salir al mercado de capitales porque probablemente no se conseguía en los mercados internacionales financiamiento. Y con ese argumento entonces es que se han ido aplicando políticas. En cuanto a estadística, el gradualismo en principio se podría decir que fue dando resultado, porque del año 2016 hasta la fecha, primer trimestre mejor dicho, que es el último informe
de lo que sería INDEC, el PBI creció en forma interanual. A partir de este momento es que se empieza a ver que probablemente ya en el segundo y en el tercer trimestre la economía no va a crecer, en todo caso va a decrecer, pero para el año se habla de que la economía va a estar entre un 0 y un 0,5. Por lo tanto, desde lo que habría que discutir es cómo se da ese crecimiento y en qué sectores se da ese crecimiento. Pero desde el punto de vista macroeconómico, realmente hoy el problema es que no existen las herramientas financieras para poder financiar este nivel de gasto, que hoy se acordó que debe estar por cerca del 3% del PBI, es decir, de los últimos 3 años se bajó de 8 a 3. Pero asimismo sigue siendo un problema porque hay que pagar, y no olvidemos que esto es un gasto corriente, es un gasto que si bien no incluye los intereses de deuda, que además ese es un aditamento en este periodo en el cual este gradualismo significó tomar deuda, sino que también hay que buscar financiamiento para pagar gastos corrientes de funcionamiento del Estado. Entonces, en este esquema es que se empiezan a afectar partidas de gasto público en cuanto a inversiones y todas estas proyecciones que se están viendo para los próximos años, en el cual realmente el sector, si uno analiza una cuestión más macroeconómica, que va a estar ajustando, va a ser el Estado, en el cual no va a crecer en inversión y lo que sí se compromete, o por lo menos de una cuestión de un acuerdo con fondo, es en cuanto a la ayuda social. Pero de esa manera, lo que sí está muy claro es que hoy por hoy el Estado no está en condiciones de financiarse de esa manera, por lo menos lo que muestran las estadísticas. ¿Subestimó, Jorge, como dice Macri, la situación del país? Yo creo que no. Yo creo que no, que se hizo una cuenta ya de quienes se toman más o menos en serio la revisión de las estadísticas, como el caso de Javier, supongo que está refiriéndose a fines del 2015 o del 2016, el déficit que hereda del gobierno precedente en casi ninguna estimación seria supera el 5% del PBI. Y lo que sí hubo, un fuerte crecimiento del déficit a partir de la gestión de la política de Cambiemos, ¿no? Casi al mismo momento del inicio de la gestión, el gobierno de Cambiemos renuncia a recaudar 70.000 millones de pesos del 2016 o fines del 2015. Esto fue un impacto sobre los recursos del Estado muy importantes. Ahí aparece un déficit del sector público que tiene que se utiliza como legitimación de un proceso de endeudamiento, el arreglo con los buitres, y lo que comienza a ser un problema presupuestario que modifica su naturaleza de ser un problema más de tipo real, ¿sí? Un déficit que se producía porque los gastos que se generaban eran mayor que los recursos que se tenían, pasan a ser de naturaleza distinta, porque no es que sean menores, solo que cambian el componente. Hoy va creciendo de manera exponencial, se ha duplicado, por ejemplo, datos, para hablar con alguna precisión, el impacto de los intereses, ¿sí? En el presupuesto se duplicó desde el año 2015 al año 2018, pasando del 8% al 16% del PBI, del PBI, sí, ¿no? Perdón, no del PBI. Del gasto. Los recursos afectados al pago de intereses. Cuando, por ejemplo, la educación, el gasto en educación se mantuvo, el gasto en salud ha caído levemente, ¿no? Va habiendo una redefinición del gasto donde el sacrificio de reducción del déficit, que no se consigue porque se muta de un déficit primario a un déficit consolidado que incluye los intereses, ¿sí? Consolidado además cuando se incorporan las provincias, no cambia demasiado la magnitud del déficit, solo pasa esto: se desfinancia la salud pública, se desfinancia la educación pública, se desfinancian servicios públicos de distinta naturaleza prestados por el Estado Nacional, ¿sí? Se encarecen los servicios prestados por privados que venían siendo subsidiados. Bueno, hay una importante caída en lo que es apoyos a través de los subsidios, ¿no? La reducción de subsidios o el gasto en subsidios que afectaba el presupuesto casi que se reduce a la mitad,
Pero no es que esto mejore la situación fiscal, porque el endeudamiento, ¿sí?, hace que los intereses crezcan en una proporción que iguala cualquier esfuerzo de reducción que cae sobre la espalda de la gente, de la población en general, ¿sí? El esfuerzo que se tiene que hacer para reducir el déficit, que esto es menor incremento de las jubilaciones que van a perder poder adquisitivo en términos reales, menor salario para los trabajadores del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones que van a perder salarios reales, degradación de la salud pública, y todo esto no va a resolver el problema fiscal porque los intereses están ganando una participación en el gasto público que compensa casi cualquier otra, cualquier caída que se hubiera estado observando. Y acá me parece que este modelo de gestión del presupuesto público no contribuye a desarrollar el país. Básicamente, las actividades que se desfinancian tienen que ver con los procesos que pueden generar un incremento de productividad porque están vinculados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, o porque son actividades que han estado compitiendo, ¿sí?, en el desarrollo de nuevos procesos, de innovaciones tecnológicas, que yo quiero referir esto a casos que son muy públicamente conocidos, como por ejemplo el desfinanciamiento que está sufriendo el CONICET, o como la interrupción de algunos programas de alto contenido tecnológico, como fueron los programas de desarrollo de los satélites, todo el programa de radarización, ¿no es cierto? Se está reemplazando actividades con alto contenido, que contienen vectores de alto contenido tecnológico, por una producción cada vez más primarizada, menos demandante de contenido en conocimientos, ¿no? Y esto es menos estimulante para el desarrollo de un incremento de actividades que incrementen la productividad, ¿no? Y estas cosas, si estos sectores no se desarrollan, uno no puede prever seriamente un modelo de desarrollo del país. Es probable, como está sucediendo, que haya sectores que tengan crecimiento de la producción, ¿sí?, y que tengan crecimientos importantísimos en los volúmenes de sus negocios y probablemente también en las tasas de ganancia. Pero esos sectores no van a ser, o esos beneficios difícilmente vayan a derramar al resto de la sociedad. Vamos a marcar una pausa, la primera, y seguimos hablando sobre lo que tiene que ver con el ajuste y el impacto económico. Segundo bloque de local, vamos a consultar a Claudio Bonamico sobre si en este contexto la reforma laboral que impulsa el gobierno no está dada de hecho o va a avanzar el Ministerio de Trabajo hacia la reforma de algunos aspectos. Bueno, lo fueron encarando de distintas maneras, ¿no? Esta cuestión, cuando primero quisieron, recordemos, hace un tiempo, 145 artículos de la ley de contrato que querían modificar, solamente, bueno, apuntaron de las 3 reformas a las 2 que le generó en ese momento por ahí el tema de caja, que era lo que más estaba complicado, pero para el gobierno y para la provincia en general, ¿no? Se dijo, de hecho, que hemos visto en la propia ciudad, ha venido gente, juristas de renombre, donde, por ejemplo, Ackerman señaló que era un mamarracho jurídico lo que se estaba planteando, ¿no? Concretamente, porque básicamente era una modificación de 145 artículos a pedir de las patronales, decir, tomen, muchachos, fírmenme en esto o traten de ver cómo pueden hacer esto. Distinto a congregar a juristas de renombre, decir, bueno, hay que por ahí modificar tal cuestión o tal otra, a ver cómo se puede hacer, ¿no? Cómo se puede encarar. Entonces, desde ese lugar no tenían sustento. Después intentaron decir, bueno, vamos a ver con artículos sueltos o determinados, y también lo que tiene que ver con la objeción que en algún punto hasta ese momento venía siendo por parte de la CGT de una manera, y después parece que cambió drásticamente en un momento, en donde, bueno, después se empezó por gremios sueltos, ¿no? Porque por ahí el conjunto de todos los gremios no podían, bueno, ahora con gremios independientes.
e incluso, bueno, querer ingerir en los convenios colectivos, ¿no? Entonces, toda esa batería de cuestiones que ellos apuntaban, lejos de generar un beneficio, yo creo que estaban retrocediendo muchos años hacia atrás en lo que es la legislación laboral. Pero esto, por ahí lo que decía acá, un economista yo la segunda parte de lo que dije, esta película ya la vimos, tiene que ver con un plan concreto de un gobierno de corte neoliberal, en el cual hasta las cuestiones que va hacia adelante dice, no, bueno, pero si yo me equivoco vuelvo para atrás, como un gran mérito, lejos de serlo, es una cuestión a propósito, y si pasa, pasa, y si no, bueno, voy hacia adelante, ¿no? Entonces este modus operandi de esta manera, en estas cuestiones, no solo, bueno, con las 3 reformas, ¿no?, que se planteó, yo creo que hace que hoy el escenario a futuro sea completamente una incertidumbre general. A principios de julio se hace una encuesta del propio Ministerio de Trabajo con 3.000 empresas, en las cuales se ve cuáles son las expectativas, ¿no?, de mantener gente, de tomar gente o de despedir gente, de trabajadores. Y bueno, hay aproximadamente un 6,7% de trabajadores que dirían que hay en el sentido de despedir. ¿Por qué? Porque las empresas lo que quieren ver hacia el futuro, ¿cuáles son los 2 puntos? Hoy el tema de qué va a pasar con el tipo de cambio y qué va a pasar con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Como decía antes, ¿por qué blanquearía si la cuestión no tiene que ver con una variable económica que esto lo respalde de alguna manera? Entonces, no creo que en este punto pueda de alguna manera modificar este rumbo. O sea, lejos de lo que se habla de que en tiempos van a llegar inversiones, o que en tiempos van a... O sea, ojalá fuera así de esa manera, ¿no? Ojalá lo pretendemos, pero nosotros lo avisoramos a principios fines del año pasado, principios de este año, cuando por ahí vos hablas con los propios trabajadores, decís que hoy, en este contexto de despidos, que primero empezaron por cuentagotas o goteos, como se les llama, y hoy hay despidos masivos, la seguridad, sí, bueno, qué bueno que tengo trabajo, porque se dan estas cuestiones. ¿Y esto cómo se da? Y por la ineficiencia, por llamarlo de alguna manera, del propio arco político, y por el otro, de estas operaciones mediáticas que se dan, y a veces hasta de la mano de muchas veces de la justicia, que tiene que ver con qué. Y, por ejemplo, ustedes recuerdan que salió el caso que el trabajador tenía que pagar las costas, que fue muy resonante, que lo decretó la Corte Suprema, pero hay que ver, primero, el caso particular que es para esa situación, y segundo, que había sido citado permanentemente, tanto el actor como su representante legal, y no habían asistido. Bueno, por eso digo, pero se le dio tanto tratamiento y tanta resonancia a esto, que llegó un punto que nos preguntaban los mismos trabajadores, che, no voy a poder reclamar más nada, no voy a poder hacer juicio de nada, no voy a poder decir más nada. Bueno, entonces, esto tiene que ver con eso también, que llega un punto en que el trabajador dice, bueno, qué bárbaro que tengo trabajo. Entonces, bueno, en ese contexto es muy difícil avisorar un futuro positivo, digamos, ¿no? Javier, en este contexto de alta tasa de interés y un tipo de cambio alto, lo que mencionaba recién Claudio, se hace prácticamente imposible. Es un cóctel de explosivos. Sí, es una situación complicada. En cuanto a sectores productivos, pareciera ser, y un poco por lo que uno trata de leer entre líneas con los discursos, es que los sectores exportadores, que son los que generan dólares, es hacia ellos donde están yendo, se podría decir, las mejores políticas. De hecho, hasta la semana pasada se lanzó esto de financiar la primera exportación, o sea, subsidiar la primera exportación de una empresa, para que las empresas logren, y ahora por una cuestión netamente devaluatoria, poder colocar los productos. Pero creo que el desafío en el fondo pasa un poquito en sentarnos a discutir como sociedad cómo hacer para que los sectores productivos tomen empleo,
que sean empleos de calidad, que puedan seguir creciendo. Por ahí corregime, Samba, vos estás más en cuestiones laborales, pero principalmente en los últimos años el sector público fue uno de los sectores que más empleo tomó, ¿no? El sector privado no está logrando colocar o generar empleo, y esto en definitiva creo que aparte por una situación un poquito más compleja en cuanto a cómo se están modificando los sistemas productivos a nivel internacional, a cómo nos insertamos en el mundo, si queremos insertarnos en el mundo, y estas cuestiones que hoy con una coyuntura mucho más complicada, acá por una cuestión de inflación y cambiaria, que llevó a que se tuvieran que incrementar los encajes bancarios, que se restringiera mucho más la cantidad de dinero para poder frenar una corrida del dólar, lleva a que en definitiva hoy estemos discutiendo que el problema esté también por las elevadas tasas de interés, pero también tenemos que ponernos a pensar cómo hacemos, porque en los últimos años no estamos logrando generar empleo. Entonces por ahí creo que es una cuestión un poquito más complicada, un poquito más compleja, no sé si complicada, y en esto hay que hacer quizás trabajos más sectoriales, trabajar en estas cuestiones, porque no todo es lo mismo, no es lo mismo la empresa que se encuentra acá a la empresa que se encuentra en Capital, como tampoco es lo mismo una empresa grande argentina como una empresa grande en el mundo. Esta mañana, por ejemplo, decíamos, Acindar es la principal acerera del país, pero es de lo más pequeño si uno la compara con las acereras que existen en el resto del planeta, y es la única de Argentina. Entonces es muy distinta la relación de una empresa argentina en relación a las demás. Bueno, entonces ¿cómo lograr que funcione el sistema productivo? Creo que ese es el desafío en definitiva. ¿El gobierno va a poder cumplir con las metas que le impone el Fondo Monetario Internacional? Supongo que va a intentar, que es probable que aproxime las metas comprometidas, con una situación social que me parece que va a ser compleja, ¿no? Esto, por lo que decía recién, ¿no? Hay necesidades en los compromisos de reducir el superávit fiscal, y el gobierno ha decidido que no va a incrementar impuestos. Si no va a incrementar impuestos, solamente se va a reducir o conseguir la reducción del déficit a partir de la reducción del gasto, ¿no? Esto, cosas que ya están sucediendo, supongo que se van a profundizar. El tema de el cambio en la ley de ajustes sobre las jubilaciones implicó una pérdida importante de recursos al sector pasivo. Las paritarias, las demoradas paritarias con el sector público están haciendo que gastos que históricamente han sido muy inflexibles en el sector, en el Estado, empiecen a flexibilizarse a partir de una correlación de fuerza que le es favorable, ¿sí? Va a haber una caída del salario real de los trabajadores públicos, y esto implica, cuando se baja jubilaciones y bajas salario del sector público, se nota, ¿no? Bueno, este es el modelo que elige. Estas reducciones de beneficios generan conflictividad social. La gente en general se resiste a estar peor, ¿sí? Cuando ve que otros, ¿sí?, están mejor, ¿sí?, a lo mejor sin tener que hacer un gran sacrificio como el que está haciendo para... Bueno, los aportes no se evalúan parecidos, ¿no? En esto hay una acción que me parece que el compañero abogado puede tener más precisiones, ¿no es cierto?, donde el mercado laboral o las calidades y la potencia del mercado laboral tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos venido trabajando con la acción de regulación del mercado de trabajo. Si la regulación es favorable al trabajador, mejoran las condiciones del mercado de trabajo, incluyendo, ¿no es cierto?, periodos donde la demanda de empleo crece porque crece a través del sector privado, porque crece a través del sector público. Por donde crezca, ¿sí?, hay incremento del trabajo, sí, las condiciones de los trabajadores a través de las regulaciones empoderan al trabajador, suelen mejorar los ingresos de los trabajadores, y esto fortalece el mercado doméstico. Es un modelo completamente diferente al que hoy está proponiendo y ejecutando la Alianza Cambiemos, ¿no es cierto? A mí me parece que todo el esfuerzo que están haciendo en desempoderar a los trabajadores por sí mismos, ¿no?,
desde lo ideológico, haciéndolo responsable de su propio destino, ¿sí? Y desde lo regulatorio, modificando normas, desde lo táctico, digamos, desprestigiando lo que son las acciones sindicales, lo que son las acciones de defensa jurídica de los propios trabajadores, ¿no? Se construyen posibilidades de que esto suceda. Yo no sé hasta qué punto puede la sociedad tolerar este modelo que transfiere recursos o ingresos de los sectores que no son los más favorecidos de la sociedad, aunque se quiere instalar en el imaginario que son sectores privilegiados, hacia sectores efectivamente privilegiados por la sociedad, ¿no? De la sociedad privilegiados por el modelo económico, ¿no? Y esto tiene efectos. Ayer quedé azorado, ¿no? Con la noticia, ayer no, hace unos días atrás, de la noticia de la reducción de las asignaciones familiares, ¿sí? Y de las asignaciones familiares no solo tuvieron una elevación de piso, una reducción de techo, que eso restringe el universo de los beneficiarios, y se modifica algo que ha sido una construcción histórica de territorio en la Argentina, que es de tener regiones, ¿sí? Que tienen un trato diferencial porque tienen condiciones diferenciales, ¿sí? Aquí no sé si hay colegas por ahí que suponen que los precios tienen una distribución homogénea en el territorio y que estas son privilegios, ¿sí? Bueno, ayer, cuando leía la noticia de que los patagónicos no merecían tener una asignación mayor que los de Capital Federal, mostraban precios relativos de Capital Federal al costo de vida en la región patagónica, ¿sí? Y hacían absolutamente razonable el diferencial, porque los diferenciales de precio en las canastas de los elementos más indispensables para la vida tienen un diferencial de precios como eso, además de que estratégicamente pudieran tener el efecto de poblar territorios vacíos y demás cuestiones, ¿no? Pero hay un fundamento económico y un castigo concreto a un sector de la población que la verdad en términos de beneficios o de impacto fiscal es negligible, no tiene sentido, y hay como una especie, uno entiende que hay como una especie de provocación hacia determinados sectores, ¿no? Que es una disputa que es mucho más que político o económica, ¿no? Que tiene que ver con lo ideológico, con la conformación de un país, que va a tener repercusión no solamente en la Patagonia, también va a tener repercusiones en nuestra ciudad, por ejemplo. Uno piensa en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo le va a ir a la economía de la ciudad de Río Cuarto cuando el salario de los trabajadores del área material de Río Cuarto, de los trabajadores de la educación primaria o secundaria que tienen financiamiento de la provincia, o el de la universidad, que tiene financiamiento nacional, o el personal de la base, reduzcan sus ingresos salariales? ¿Cómo le va a ir a la economía de Río Cuarto? Le va a ir tan bien como pudiera esperarse de las mejoras de la renta del campo por el incremento del tipo de cambio, o por la mejora en la rentabilidad que le produce la reducción de las retenciones. ¿El campo va a seguir dinamizando la economía de la ciudad, o vamos a esperar en la economía de la ciudad, producto de esta reducción, ¿sí? De la presencia pública en la prestación de servicios, ¿sí? Sobre todo en los gastos salariales y los no salariales, que tienen un fuerte impacto en la economía de la ciudad? No sé cómo le va a ir a la economía de la ciudad. Tengo preocupación por cómo le puede ir a la economía de la ciudad, si aún en estas condiciones, donde me parece que lo peor de las condiciones del sector público todavía no se han alcanzado, me parece que la economía local está sintiendo los efectos, ¿no? Aún en el contexto de una economía agropecuaria que está funcionando más o menos bien en la ciudad. Bien, vamos a marcar la pausa, cerramos el segundo bloque, ya venimos con más diálogo y el impacto que genera y el ajuste en las cuentas públicas. Bueno, continuamos con nuestras visitas analizando el impacto del ajuste.
Claudio, ¿qué en este contexto que estamos describiendo, qué rol le queda a los gremios, ¿no? Sí, yo, mira, recuerdo un caso cuando estuve en el Ministerio de Trabajo en el 2012-2014, lo que fue, ustedes van a recordar, el frigorífico de Huinca, que 200 trabajadores y con sus familias respectivamente quedaron en la calle, ¿no? Y después de ahí en adelante se hicieron un montón de, en principio lo que le decían a la gente de ese sector, a los trabajadores del sector, que ya sea de la parte política, de diferentes lugares, el intento de volver a y no pasó nunca. Por eso, por ejemplo, vemos los compañeros del tema de AVEX, y bueno, Globales también tiene problemas. Hay un contexto en el cual estas cuestiones que, de hecho, que el consumo interno, como todos vemos, está absolutamente parado, esta recesión que está generando que vemos que los comercios están cerrados mucho más de la cuenta, no vemos gente comprando, estaban los comerciantes esperando un día el padre, un día el niño para que esto se reactive y las expectativas nunca son las que esperan. Yo creo que más que nunca, independientemente que hoy estoy como abogado laboralista, nadie puede objetar mi pertenencia al movimiento obrero, yo creo que los gremios tienen un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental en dos aspectos. Uno, en lo que es la posición concreta en la calle de visibilizar esta situación. Y por otro lado, la responsabilidad como dirigentes de concientizar, no solo hacia sus representados, ¿no?, de cada actividad sindical, sino hacia la sociedad esta problemática. Porque en algún aspecto, por ahí, por las diferentes situaciones que se llegó a este cambio político de gobierno, se venía hablando sobre este tema, ¿no? Se fue haciendo como una cuestión de hacia dónde vamos, pero bueno, había por ahí algunas cuestiones concretas con relación al gobierno anterior que no terminaban de convencer, no se pudieron concretar muchas de las cosas que también se dijeron, y se optó por esta alternativa. Pero creo que hoy muchas de esas personas, muchos de esos trabajadores que hablamos a diario, están viendo esta realidad, pero a veces algunos que quizás que todavía no llegan, ¿no?, o no tienen la conciencia concreta de decir, bueno, a mí concretamente todavía no tengo, pero esto en general, este tema, este problema económico los va a tocar a todos, los va a atravesar en un punto o en otro a todos, absolutamente. Entonces, más que nunca, los gremios tienen que ingerir en esta cuestión, tienen que dar la lucha necesaria, y también a nivel, lo que es CGT a nivel nacional, creo que, bueno, lo decíamos cuando yo estaba en CGT también, que el triunvirato no funcionaba, lo hemos dicho un montón de veces, lo hemos dicho en los medios, nunca estuvimos con esa forma de llevar adelante la conducción, y creo que de una vez por todas tienen que estar a nivel de la situación, dejar de lado los egoísmos o los individualismos y ver por los trabajadores, por el pueblo concretamente, para en conjunto dar esta batalla, porque si no va a ser, como decía una compañera, una vieja compañera, que hoy la calle es la tribuna del trabajador, ¿no? Lamentablemente esto tiene que ser así, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que hoy, más que nunca, hay que demostrar esta fortaleza, porque si no, esto que se viene concretando a nivel general, y donde la señora que vino otra vez del Fondo Monetario, que dijo que está perfectamente, que cree que van a cumplir las metas, como le preguntaba recién el compañero, y bueno, ellos van a cada vez ingerir más a que esto sea así. No vemos por parte del gobierno otra alternativa que esa, así que la única que va a quedarse va a ser enfrentar ese modelo. Javier, aquí pasaron empresarios, comerciantes, obviamente de menor envergadura, de pequeños empresarios, los trabajadores, y todos cuestionan y aseguran que están en una situación grave, complicada. ¿Se avisora algún tipo de perspectiva de mejoría y por qué afecta a todos, digamos? Porque hay veces que una medida puede beneficiar a un sector en perjuicio de otro. Mira,
Se afecta, si uno analiza en cuanto a la información, recién los efectos de, en definitiva, este movimiento del tipo de cambio, que fue lo que hizo, lo que generó incremento de inflación y caída del poder adquisitivo de los asalariados, se va a ver impactado en el segundo y tercer trimestre. Si uno analiza en cuanto a expectativas, bueno, hacia dónde vamos, hay un cambio de expectativa, lo que sería de confianza del consumidor en el interior, que es diferente al que ocurre en Capital y Gran Buenos Aires, y donde se empieza a ver de que hay ciertas economías regionales que hoy empiezan a tener señales positivas. ¿Cuáles son las cosas adversas que tiene? Es que hoy tenemos unas tasas de interés que son elevadas, entonces si bien empezó en las últimas semanas a caer levemente la tasa de interés, siguen siendo muy altas, pero asimismo sectores exportadores van a tener números positivos, más aún que venimos de un año que fue muy malo, pero para todo el país en cuanto al sector agropecuario, y donde esta región es mucho más afectada. Luego existe un elemento que no hemos mencionado, que creo que también es una de las variables en lo cual hoy se está hablando mucho, que es el de los PPP o los proyectos públicos privados. Esto de que los proyectos de obra pública sean financiados por privados es algo que está empezando, está en marcha y se espera empiecen a moverse. Asimismo también se está empezando a trabajar con el BICE para generar líneas de financiamientos que estarían con una leve tasa subsidiada. Por ejemplo, ha salido ahora hace una para lo que sería renovación de camiones y colectivos, en los cuales el BICE subsidia una tasa que sigue siendo alta nuevamente, pero que si las perspectivas son de que las tasas de interés vayan bajando, ahí podríamos empezar a ver una señal de reactivación en la situación. Sin embargo, hoy pareciera que el impacto, y es el impacto corto que tenemos, que está todo muy adverso, muy mal. Bien, vamos a marcar la última pausa, ya regresamos con el bloque final de local. Último bloque de local. Jorge, ¿hay plazo, todavía tiene tiempo el gobierno para mover el timón y reordenar la economía, generar un impacto favorable? Me parece que el gobierno apuesta que este modelo va a tener resultados favorables, ¿no? Ha habido recientes ratificaciones del presidente de que este es el rumbo correcto para la economía argentina. Lo que me deja a mí como preocupación que la historia de las intervenciones del Fondo Monetario con esta receta en el resto del mundo y también en la Argentina han conducido a situaciones económicas y sociales muy poco satisfactorias, ¿no? Uno recuerda experiencias precedentes de programas monitoreados por el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Sabemos cómo han terminado. No es diferente a las situaciones que se han encontrado en otros o que se han obtenido en otros países del mundo, y uno encuentra también con la misma regularidad que los que aceptan incondicionalmente las propuestas del fondo no terminan en procesos exitosos, que quienes rompen con las recomendaciones del fondo no les ha ido tan mal, ¿no? Y esto es un caso que me parece que debemos mirar los académicos y los políticos con bastante detenimiento, es el de Portugal reciente, ¿no? Portugal, a pesar de las presiones del Fondo Monetario Internacional, pero además también de la Comunidad Económica Europea, de las autoridades de la Unión Europea, ha generado un proceso de desarrollo diferente al que propone el Fondo Monetario Internacional, y los resultados que están teniendo son muy diferentes a los que está teniendo, por ejemplo, Grecia, que sí está aceptando con todo rigor las imposiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo no sé si va a dar un golpe de timón, me da la impresión de que no, y espero que esta vez la historia de los aportes del Fondo Monetario al país tengan un desenlace diferente al que ha tenido en la historia argentina y en la mayoría de los países del mundo. La piedra angular de este plan es la balanza comercial, el superávit. No sé si es la piedra angular. La verdad que no sabría decirte si es esa la piedra angular. Sí creo que lo que se plantea es tener un superávit o por lo menos cuentas públicas equilibradas, con un déficit que sea al menos manejable,
y por otro lado resolver este problema de dependencia del sector externo con una Argentina que se pueda insertar en el mundo. Creo que la clave está en que Argentina logre insertar sus economías a la economía internacional. Ese me parece que sería como la clave en cuanto a lo económico, la estrategia de desarrollo. Y ahí va a depender en definitiva en cuanto al éxito del modelo productivo que plantea. Siempre se dice mirar el modelo chileno, el modelo de los países que no se insertaron en los grandes mercados, sino en pequeños mercados, pero mercados globales, donde existe una relación comercial con muchos países y eso le da cierta medida, cierta estabilidad por una especie de diversificación de la canasta de productos, si se podría decir. Creo que el desafío pasa por ahí, pero bueno, mientras tanto es como empezamos hablando. Ojalá también podamos salir de este problema que muchas veces en la historia argentina reciente finalizó con grandes cambios o con grandes crisis cambiarias y monetarias, y salir con una economía un poco más ordenada. El gradualismo que se intentó, ya sabemos que frenó, que no pudo subsistir por cuestiones externas y se tuvo que acceder al Fondo Monetario. Y a partir de eso está el desafío, bueno, a ver si eso nos da el tiempo suficiente para que el sistema productivo se logre insertar en el mundo y de esa manera poder generar una sustentabilidad, o al menos eso como un modelo de inserción y de producción. Claudio, ¿la conflictividad laboral se ha incrementado? Sí, totalmente. En esto que recién preguntaban ustedes de si hay tiempo, yo creo que para cambiar este rumbo, creo que las ratificaciones están dadas, que el gobierno no tiene intención de hacerlo, que están seguros en lo que, según ellos, es lo que va a dar resultados, o le van a dar los resultados que ellos pretenden concretamente. Recordemos que la última ratificación tuvo que ver con el 15% de inflación, que está más que a las claras que va a cerrar el año cerca de un 40%, ¿no? Que el año pasado los trabajadores perdieron entre 8 y 10 puntos de poder adquisitivo y que este año va a ser algo parecido. Lo que sí creo es que el movimiento obrero a nivel nacional y desde ahí hacia abajo tiene que tener perfectamente claro de qué lado está, si de los grupos concentrados o de los trabajadores. Creo que ese va a ser los objetivos concretos a los que tienen que apuntar. En este contexto, Jorge, ¿cómo hacemos para reactivar el consumo? Sobre todo el consumo interno. Bien cortito, ¿eh? Es muy difícil, ¿no? Cuando la fuente el motor del consumo interno es básicamente recursos salariales o previsionales y que están sufriendo un recorte tanto en el sector público como por decisión de política, ¿no? O también las derivaciones que se producen de el cambio normativo y la densidad del mercado de trabajo en el sector privado, ¿no? Tanto los privados han perdido poder adquisitivo, los públicos lo han hecho y van a seguir en una tendencia muy potente, y desde ahí es muy difícil pensar una reactivación del mercado interno, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Se van a llevar un Malbec Supermercado San, así que bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Y Hugo, no hay más tiempo, nos vamos. Así es, nos veremos la semana próxima. Así es, hasta la próxima, gracias.